Hola, bienvenidos a este tutorial de la Escuela Secot Emprendedores. En esta ocasión vamos a ver el balance, no solo lo que es un balance, sino además, más importante, para qué sirve un balance. Ya vimos que el total de los saldos de todas las cuentas de mayor los apuntábamos en dos columnas, debe y haber, y ambas tendrían que ser lo mismo, tendrían que sumar la misma cantidad, los saldos deudores que los saldos acreedores. Aquí tenemos un ejemplo. Para analizar con facilidad nuestro balance, lo que haremos será colocar las cuentas. Colocarlas siguiendo el principio de los líquidos. Es decir, pondremos en la parte de abajo aquello que sea más líquido y en la parte de arriba aquello que sea más denso. Igual que el agua y el aceite, lo más líquido va abajo y lo más denso arriba. Vamos a ver un poco cómo lo hacemos. Tenemos por un lado el activo, el debe, y por otro lado el pasivo, el haber, es decir, las cuentas que tienen saldo deudor y las cuentas que tienen saldo acreedor. Vamos a ver algunas. La cuenta que tenemos en el activo y que es menos líquida es el inmovilizado. Los inmuebles, los edificios, el mobiliario, etcétera. Lógicamente esto no se puede realizar así como así. Como su nombre indica, esto es inmovilizado. Por eso lo ponemos en la parte alta de la relación. A continuación, ¿qué tenemos? Pues tenemos las inversiones financieras a largo plazo, esas cuentas a plazo largo que tenemos, inversiones en títulos, etcétera. Más abajo tendríamos las existencias, es decir, aquellas mercancías que hemos adquirido para luego venderlas. Un poquito más abajo, los clientes, el importe que esperamos cobrar de nuestros clientes, los aplazamientos de pago que le hemos concedido a nuestros clientes que nos irán pagando. Más abajo todavía tenemos las inversiones financieras a corto plazo, o sea, esas cuentas a corto plazo, a menos de un año, esos ingresos que hemos hecho para colocar nuestras puntas de tesorería en un banco, por ejemplo, y que podremos recuperar en menos de un año. Y ya lo más líquido de todo sería el efectivo, la caja y la cuenta corriente del banco. Podemos comprobar que las existencias están bastante altas. Es algo que estamos vendiendo continuamente, pero no podemos contar con ellas con toda la libertad, porque evidentemente si vendemos algo tenemos que reponer, o si no nuestro negocio terminaría cerrando. Por eso están en una posición bastante alta. Veamos ahora la parte del pasivo, o sea, las cuentas que son acreedoras. En las cuentas acreedoras las vamos a colocar, a diferencia de activos, por orden de exigibilidad. Pondremos en la parte alta lo menos exigible y en la parte baja lo más exigible, aquello que tenemos que pagar inmediatamente. Nuestro acreedor más permisivo, el que menos nos va a exigir que le devolvamos el dinero, es precisamente el capital, o sea, nosotros mismos. Nosotros no nos vamos a exigir que tengamos que devolvernos lo que hemos aportado. Seremos los últimos en pedirlo. Tenemos el capital y tenemos las reservas. Las reservas es esa parte que hemos ido reteniendo de los beneficios que hemos obtenido y que lo vamos dejando en nuestro negocio por si alguna vez las cosas no vienen muy bien. Lo siguiente que tendríamos serían los resultados, es decir, los beneficios que hemos obtenido por nuestro negocio. Insisto, está todo en la parte alta porque nosotros somos los últimos que vamos a exigir a nuestro negocio que nos devuelva lo que le hemos prestado. Seguimos bajando y lo siguiente que tendríamos serían las deudas a largo plazo. Las deudas que hayamos contraído, por ejemplo, con un banco a más de un año, etcétera, que no nos lo van a exigir inmediatamente. Como su propio nombre indica, son a largo plazo. Y ya más abajo, las deudas a corto plazo, esas que tenemos que devolver en menos de un año. A continuación tenemos nuestros proveedores, es decir, ese aplazamiento de pago que nos han concedido al facilitarnos las mercancías, y ya lo más exigente de todo, Hacienda. Hacienda no nos va a perdonar prácticamente nada y por eso está en la parte más baja. Es lo más exigible que tenemos. Bien, ya tenemos las cuentas más o menos ordenadas. Evidentemente, cada negocio puede tener más o menos cuentas, pero prácticamente con esto podemos decir que tenemos la mayoría de las cuentas que podemos encontrarnos. Ahora lo que vamos a hacer es agruparlas. Vamos a agruparlas en bloques. Vamos a hacer 5 bloques. El primer bloque sería el que se llama activo no corriente, lo que hemos dicho antes. Lo tenemos, lo podemos realizar, pero no lo podemos realizar de una forma inmediata. Vamos a tardar por lo menos un año en poder convertir lo que tenemos aquí, en estas cuentas, en dinero, en liquidez. Y luego el segundo paquete, que sería el del activo corriente, es decir, aquello que en menos de un año vamos a poder convertir en dinero.
Eso sería por la parte del debe, del activo. Por el otro lado tenemos el pasivo, es decir, aquello que tenemos que pagar, las obligaciones de pago que tenemos. El primer bloque sería el patrimonio neto. Como hemos dicho, nos representa a nosotros mismos y somos los últimos que vamos a exigir a nuestro negocio que nos devuelva lo que nos debe. El siguiente sería las obligaciones de pago que tenemos a largo plazo, o sea, lo que se llama pasivo no corriente, esto es más de un año. Y por último, las que tenemos que pagar en menos de un año. El pasivo corriente, lo que tenemos que pagar de una forma más inmediata. Bien, para analizarlo con comodidad, lo que sugerimos es que los bloques tengan una representación gráfica de lo que son las cuentas. Es decir, a mayor tamaño del bloque, más importe suman las cuentas. O sea, que la suma de los saldos de las cuentas esté representado gráficamente por el tamaño de los bloques. Aquí tenemos un ejemplo con una estructura bastante estándar en cuanto al tamaño de los bloques. A la vista, esto lo vamos a utilizar para hacer dos análisis de dos conceptos o dos factores bastante sencillos, pero al mismo tiempo vitales en una empresa. Vamos a analizar por un lado la liquidez y por otro lado los resultados. Vamos a empezar a analizar la parte de la liquidez. Para ello vemos que tenemos por un lado esta masa, este bloque de aquí, que representa todo aquello que nosotros tenemos o que podemos realizar en un plazo corto. Y por otro lado tenemos este otro bloque de aquí que representa todo aquello que nosotros tenemos que pagar también en un corto plazo. Estas son nuestras deudas que tenemos que atender y estos son lo que tenemos y lo que vamos a cobrar en corto plazo. Esta diferencia que tenemos aquí, lo que va de aquí a aquí, precisamente es ese margen que tenemos, que no nos van, con lo cual tenemos dinero a corto plazo, pero no nos lo van a exigir. Esto es lo que se llama el margen de maniobra. O sea, el margen de maniobra es esa cantidad de dinero que nosotros tenemos o bien podemos realizar a corto plazo y que de momento no nos va a ser exigido. Pero, ¿qué pasaría si nuestro margen de maniobra se redujera? Es decir, tuviéramos menos espacio, menos cantidad de dinero entre lo que esperamos cobrar y lo que tenemos que pagar inmediatamente. Bueno, nuestra empresa va a empezar a tener dificultades. Cuanto más estrecho sea este margen, más problemas tendremos para atender nuestros pagos. Podría llegar incluso a que fuera mayor la cantidad de lo que tenemos que pagar que el dinero que tenemos que cobrar a corto plazo. Es decir, esta cantidad es más pequeña que toda esta. Tenemos más obligaciones a corto que dinero en efectivo. Tendríamos un margen de maniobra negativo. Esto es un gran problema para una empresa. Es lo que se conoce como concurso de acreedores o suspensión de pagos. Es decir, como no tenemos bastante dinero en este lado de aquí para atender a estos pagos, tenemos que negociar con estas personas para que nos den un aplazamiento de pago mayor, es decir, tenemos que intentar pasar estas deudas a la parte de arriba para que esto vuelva a bajar y tengamos un margen de maniobra negativo. No es una situación ni mucho menos recomendable. Vamos a analizar ahora nuestros resultados, los resultados de nuestra empresa. Para ello veamos la parte que vimos en la parte superior que llamábamos patrimonio neto, que está dividido en tres bloques: capital, reservas y resultados. Bien. Lo primero que tenemos que ver es si la cantidad que tenemos de resultados, esta cantidad de aquí, comparada con nuestro capital, compensa o no nos compensa. Es decir, hemos invertido todo este dinero para obtener esto. ¿Nos ha compensado? Depende del porcentaje. Si esta cantidad de resultados se redujera y fuera muy pequeño, a lo mejor resulta que este porcentaje tan pequeñito no nos compensa. Es posible que todo este capital, si lo invertimos simplemente en letras del tesoro o lo ingresamos en una cuenta a plazo en un banco, nos hubiera producido incluso más que estos resultados, sin tener que trabajar tanto. Bien, si no conseguimos una cifra de resultados que se corresponda con la inversión que hemos realizado,
posiblemente nuestro negocio no tenga mucha razón de ser. ¿Y qué ocurriría si incluso no fuera pequeño, sino que no hubiera muchos resultados, sino que además hubiera pérdidas? Si hubiera pérdidas, vemos que los resultados negativos la cuenta de resultados pasaría a ser deudora, estaría en el debe, estaría en este lado de aquí. Nuestro patrimonio neto que se quedaría sin resultados, solamente tendríamos capital de reservas. Bueno, esta estructura no es buena desde luego, puesto que tenemos pérdidas, pero en realidad tampoco es dramática. Como podemos ver, todavía tenemos aquí una parte de margen de maniobra y aunque hayamos perdido todo este dinero, nuestro capital y nuestras reservas, lo que nosotros hemos puesto y además hemos guardado por si acaso hay pérdidas, es mayor que la cantidad que tenemos aquí. Con lo cual, bien, esto supone que tenemos unos problemas que pueden ser transitorios, pero aún tenemos dinero suficiente o hemos aportado dinero suficiente como para asumir todas estas pérdidas. El problema sería si estas pérdidas fueran mayores. Si no solamente fueran así de pequeñas, sino que además crecieran hasta aquí abajo. Entonces vemos que es mayor la cantidad de las pérdidas que todo el capital y todas las reservas. Todo lo que tenemos aquí, que es lo que tenemos y que podemos realizar, es menor que todo lo que debemos. Es decir, aunque fuéramos capaces de vender todo nuestro patrimonio, aunque pudiéramos realizar todo nuestro activo, no seríamos capaces de atender todas las deudas que tenemos con otras terceras personas. Bueno, esto es la muerte de una empresa, esto es lo que se conoce como una quiebra. El activo no puede atender las deudas con terceras personas. De todas formas, lo más importante en un balance no es solamente ver el balance. Sí, un solo balance es una foto de la empresa. Lo más interesante es conseguir ver la evolución de varios balances. Aquí tenemos el año 1, año 2, año 3, los balances de la misma empresa. Si vemos la evolución que han tenido los análisis que hemos hecho de resultados y margen de maniobra, vemos cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Es mucho más interesante conocer la evolución que no una foto que puede presentar una situación puntual en un momento. Bueno, hasta aquí este tutorial sobre análisis de balance. Desde luego, el análisis de balance da para mucho más. Se pueden analizar con mucho más detalle distintas partidas, distintos bloques de cifras del propio balance y nos pueden dar una información mucho más detallada. Pero creemos que con esto nos podemos dar una idea de para qué sirve un balance y cómo analizarlo y, bueno, que nos sirva para luego más adelante ir profundizando en todos los aspectos del análisis de balance. Muchas gracias por vuestra atención.